días. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Es no solo mi primera visita a Cancún, sino mi primera visita a México. Tenía muchas ganas de venir y la verdad es que una ocasión como esta me parece excepcional. Es un privilegio para mí poder estar aquí por la mañana compartiendo algunas ideas con todos ustedes. Sé que son un público muy ilustrado, muy experto en materia turística. No pretendo enseñar nada, seguramente que todas las cuestiones que se van a plantear aquí son cuestiones que de un modo u otro todos han pensado, han reflexionado en algún momento. No se oye. ¿Ahora sí? Vale. Lo que he dicho hasta ahora se ha oído. En fin, que estoy muy contento y muy agradecido por tener la oportunidad de compartir algunas ideas personales con ustedes con el fin única y exclusivamente de quizás provocar un diálogo entre iguales, aunque en esta ocasión me ha tocado a mí estar aquí arriba, en torno al proceso de investigación en el ámbito del turismo y muy especialmente pues a las dimensiones teóricas de ese proceso. Antes de nada, si me lo permite, quería hacer una mención de agradecimiento especial a la doctora Nora Bringas, presidenta de la AMID, que ha tenido el detalle de invitarme a estar aquí y compartir estas ideas con ustedes. Muy especialmente, por supuesto, a la doctora Priscila Sosa, la rectora de esta universidad que nos acoge hoy para celebrar estas jornadas de tres congresos, ¿no?, que confluyen en uno. La verdad es que es un evento realmente especial. Y bueno, también, por supuesto, una nota de agradecimiento muy especial para la doctora Mariel Osorio, ¿no?, que bueno, es la persona que realmente me ha metido en este lío, porque yo acepté encantado participar en el congreso y pronunciar una conferencia para ustedes, pero ella me sugirió, bueno, quizás estaría bien hacer algo de teoría, ¿no? Y yo, bien, sí que estaría muy bien. Y yo algo sobre turismo y teoría, y yo, sí, por supuesto, y pues luego me puse con ello y digo, esto no es tan fácil como había pensado. Y después la profesora Priscila Sosa dijo, también estaría bien hacer una pequeña nota sobre la cuestión de la sustentabilidad, que al fin y al cabo es el eje central del congreso, con lo cual, bueno, en la parte final de la exposición también trataré de abordar brevemente la cuestión de la sustentabilidad en relación con estas cuestiones que vamos a hablar en la primera parte. Y bueno, vamos a ver qué sale y la idea en todo caso, ya les digo, es invitarles a reflexionar conmigo en torno a unas cuestiones que yo creo que a todos los que en algún momento nos hemos puesto a trabajar en investigación pues nos han venido a la cabeza, independientemente de que cada uno nos las planteemos, las enfoquemos de un modo o de otro. Bien, vamos a ver. Para familiarizarme con la tecnología. Ahí está. Bueno, normalmente hablamos de una serie de términos, conceptos, como teoría, como paradigma, como metodología, epistemología, asumiendo de inicio que estamos todos de acuerdo con qué significan. Y yo creo que uno de los problemas en la comunicación que establecemos entre personas con bagajes disciplinarios diferentes es que en realidad cuando nos referimos a ciertos términos en realidad aludimos a realidades que son diferentes o ligeramente diferentes y con ello de inicio generamos una cierta confusión, introducimos una cierta confusión en nuestros procesos de comunicación que después dificultan desarrollar esquemas de trabajo efectivos. Entonces, yo quería plantear en una primera parte de la exposición una pequeña reflexión sobre el significado de la palabra teoría. Después lo trasladamos al mundo del turismo, y porque creo que es importante.
Realmente el título de la charla es el turismo en la teoría, la teoría social en el turismo y el turismo en la teoría social, desafíos al respecto. Lo que voy a hablar más que nada es una reflexión acerca de la problemática o de la dificultad que implica desarrollar modelos teóricos en el ámbito de la investigación social y por extensión en el ámbito de la investigación turística en concreto, partiendo de una definición de teoría que podamos todos acordar o convenir como aceptable, al menos durante el tiempo que va a durar esta conferencia. Tengo aquí las 4 definiciones de teoría que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y realmente, aparentemente son definiciones sencillas, 4 acepciones en el orden en el que aparecen, pero en realidad yo no estoy seguro de si estas definiciones acaban de ayudarnos a entender o no lo que es una teoría. Porque al profundizar en el significado que hay detrás de estas palabras, a mí me da la sensación de que bajo estas 4 definiciones se esconde en realidad una única idea que subyace a las 4 y que las cohesiona entre sí. Vamos con la primera. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Aparece la idea de especulación, que intrínsecamente va unida a una connotación un tanto negativa. Cuando tipificamos un conocimiento como especulativo, normalmente, coloquialmente, lo interpretamos como un conocimiento dudoso. En realidad, ese carácter especulativo se enmarca dentro de una tradición de conocimiento que es, creo yo, la filosófica, y que históricamente ha planteado la comprensión del hecho teórico, de la producción de conocimiento teórico, de una manera ligeramente diferente a como se plantea en el ámbito científico. En la filosofía helénica, el significado de la palabra teoría, que es donde surge, hace alusión al hecho de mirar, de observar la realidad. Platón, el señor de la escultura de la izquierda, identificaba la vida teórica con la vida contemplativa. Su discípulo, Aristóteles, identificaba la vida contemplativa, es decir, la vida teórica, con la máxima virtud a la que podía acceder un ciudadano en la Atenas de su tiempo. Aristóteles habla de la teoría como la más alta actividad del pensamiento. La actividad de la teoría en el discurrir del pensamiento filosófico es entonces contemplación. En adelante, a lo largo de la historia de la filosofía, esa contemplación pasa a ser especulación. Mirar, observar la realidad, contemplar la realidad de forma reflexiva, especular sobre ella, es hacer teoría. Y realmente esa definición primera entronca muy bien con la definición cuarta. Entre los antiguos griegos, la teoría era una profesión religiosa. Los ciudadanos teóricos en la antigua Grecia eran los ciudadanos, una élite muy reducida que estaba en disposición de establecer un diálogo con el oráculo. Un agente especial dotado de unos poderes especiales que podía mirar más allá para, a través de un conocimiento privilegiado, explicar qué es lo que está pasando y lo que va a suceder. Los teóricos acudían en procesión religiosa a conversar con el oráculo para aprender a mirar reflexivamente mejor más allá de lo que el común de los ciudadanos era capaz de identificar, de reconocer. Las otras dos definiciones, la segunda y la tercera,
en realidad tienen más que ver con la forma en la que el conocimiento teórico se suele percibir, entender en el ámbito del discurso científico, que no deja de ser un subproducto más sofisticado, si lo aceptamos así, del discurso filosófico. La teoría y la historia de la ciencia es el fruto del proceso investigador, el resultado de la investigación. Un libro clásico de la filosofía de la ciencia social, la lógica de la ciencia en sociología, de Walter Wallace, plantea un esquema muy sencillo que por otro lado es susceptible de ser aplicado a prácticamente cualquier estrategia o proceso de investigación científica, en la que se parte de la teoría como un conjunto de conocimientos asentados científicamente, que sirven para orientar nueva investigación que, después de cumplir todo el proceso de análisis, recogida, análisis de datos, procesamiento de esos datos, da lugar a la producción de unos resultados que entran en diálogo con el modelo teórico del que se parte para enriquecerlo y redefinir, perfilar, ayudar a sofisticar, si queremos de algún modo, la mirada científica desde la que abordar la comprensión, la formulación de nuevas hipótesis de investigación. Al final, lo que queda es esa imagen del pensamiento teórico como un pensamiento contemplativo, reflexivo, analítico, sustentado de un modo u otro en especulación, si estamos hablando más del ámbito filosófico, o de hallazgos, digamos, contrastados analítica, científicamente, siguiendo la lógica convencional de la aplicación del método científico en estudios concretos. Pero la teoría, al fin y al cabo, es formas de mirar la realidad, formas de observar la realidad. Dice en la segunda acepción: la teoría es una serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Recordemos al respecto la definición de Montesquieu que plantea el espíritu de las leyes en 1748, típica definición ilustrada. Dice: nos enseña que el pensamiento teórico, Montesquieu, debe captar las leyes. Y dice exactamente: las leyes son las razones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Las razones necesarias, presentes, inmutables, que motivan, que explican por qué el mundo funciona del modo en que lo hace y no de otro. Volvemos a esa idea de la teoría como una estrategia de observación para observar más allá de lo aparente. En la tercera acepción dice: la teoría es una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Una hipótesis es una suposición de que dos o más elementos constitutivos de una determinada realidad están de algún modo relacionados entre ellos. El carácter especulativo hace alusión a la posibilidad de hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente, dice el diccionario de la Real Academia. Conjeturar es, a su vez, formar un juicio de algo por indicios u observaciones. Profundizas en los términos, en las expresiones, en las palabras que dan sentido a las definiciones que se derivan de la expresión teoría, y siempre, en última instancia, vuelves una y otra vez a la acción de observar, de mirar. Entonces, la teoría podemos definirla finalmente como una estrategia de observación de la realidad. Lo que pasa es que no hay una única teoría. Hay múltiples teorías, múltiples formas de mirar la realidad. Algunas de esas formas de mirar se identifican con estrategias científicas, otras con estrategias filosófico-especulativas. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos un esquema sencillo, espero, que nos sirve para reconocer algunas de esas estrategias teóricas
con las que los científicos sociales y los investigadores en turismo también, dentro del ámbito de la investigación científico-social, se aproximan a la contemplación, a la observación de la realidad. Es un esquema, un modelo teórico, a su vez, sobre la propia actividad contemplativa, de observación, inspirado en el libro clásico de teoría sociológica de George Britzer, con unas pequeñas variaciones, en donde identificamos un extremo macro y un extremo micro, un polo subjetivo y un polo objetivo, que se pueden relacionar entre ellos dando lugar a 4 cuadrantes, ¿no? Hay una aproximación contemplativa de la realidad macro que se fija en los grandes procesos sociales que determinan el funcionamiento de una determinada realidad. En el caso del turismo, ese enfoque macro pues podríamos identificarlo con aquellas investigaciones, aquellos estudiosos que miran a la realidad turística entendiendo esa realidad como un sistema complejo en el que intervienen actores sociales muy diversos y que genera relaciones y formas de interacción en donde se ven implicados espacios sociales y geopolíticos muy amplios, ¿no? Esa mirada macro puede a su vez combinarse con sensibilidades más teóricas que fijan su atención en aspectos subjetivos o en aspectos objetivos, en hechos sociales susceptibles de ser cuantificados, medidos, o de otros cuya aproximación requieren estrategias metodológicas que pasan normalmente por el desarrollo de investigación cualitativa destinada a captar precisamente las distintas subjetividades, los distintos discursos de los actores que forman parte o que están implicados en esa realidad. A su vez, tanto una forma como la otra, la mirada macro subjetiva o la mirada macro objetiva, puede desdoblarse en formas de mirar que hacen más hincapié en los aspectos conflictivos, críticos de esa realidad, o bien en formas de mirar que fijan la atención en la comprensión de aquellos aspectos que tienen que ver con el orden, con los elementos que contribuyen a estabilizar, generar equilibrio en ese sistema de relaciones y que por lo tanto suelen en última instancia normalmente concretarse en aproximaciones metodológicas de tipo más descriptivo. Del mismo modo podemos abordar esa mirada desde perspectivas micro, donde en lugar de tratar de entender el sistema como un conjunto nos fijamos en un aspecto muy concreto de él, incluso en las pequeñas interacciones que en la vida cotidiana de residentes y turistas, en sus interacciones van conformando el sentido del hecho turístico, de la experiencia turística, a pequeña escala, en un caso muy concreto, en una situación relativamente controlada. Eso, exactamente igual que la mirada macro, puede dar lugar a esquemas después que hacen más hincapié en los aspectos subjetivos que intervienen en esa interacción o en la concreción de esas relaciones en realidades objetivas que, digamos, tienden a institucionalizar, a consolidarse y a ser posibles de cuantificar, de medir, de, digamos, explicar en términos, si queremos, más estadísticos o matemáticos. Bien. Por supuesto, cada uno de estos 8 cuadrantes da lugar a múltiples combinaciones entre ellos. Hay quienes consideran que la mirada debe de estar vinculada a una posición teórica clara, a un modelo o una forma de relacionarse con la realidad, de acercarse a ella que sea perfectamente identificable y reconocible, porque la combinación de miradas diferentes puede dar lugar a una confusión que nos impida reconocer qué es lo que está pasando. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que es más interesante tratar de establecer un diálogo ecléctico entre unas miradas y otras,
Un día te pones unas gafas, al día siguiente te pones otras, vas combinando distintas lentes que te ayudan a filtrar determinados aspectos de la realidad o de otros, y mientras intercambias unas lentes con otras vas reconociendo los distintos ángulos y aristas desde los que constituyen, digamos, esa realidad social que se conforma. Además, en la parte de abajo hay que encajar cada una de estas perspectivas teóricas, cada una de estas formas de mirar, en unas coordenadas espaciotemporales, ¿no? Hay unas coordenadas geográficas e históricas que determinan un caso de estudio macro o micro que a su vez se enmarca dentro o termina de determinar esa relación contemplativa, reflexiva con esa realidad, y que da lugar a paradigmas diferentes. Introducimos aquí esta segunda expresión, la de paradigma, que creo que es importante también de consensuar su significado en relación a la definición de teoría. Y tenemos teoría y hemos convenido en que la teoría es una forma de mirar la realidad, que puede estar más próxima a la tradición filosófica o a la tradición científica, entendiendo ambas tradiciones en realidad como dos extremos de un mismo continuo, que dependiendo de la estrategia contemplativa, la forma de mirar la realidad, de acercarnos a ella y de perfilar unos modos de relacionarnos con esa realidad, pues podemos llegar a adscribirnos, a integrarnos dentro de una determinada tradición paradigmática. ¿Qué es un paradigma? Pues dice el diccionario: una teoría o un conjunto de teorías, es decir, una forma de mirar o un conjunto de formas de mirar la realidad, cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por ejemplo, en la tradición científica más sólida y reconocida, pues, el paradigma newtoniano, de Isaac Newton, en el ámbito de la física. Un paradigma está formado por tres supuestos: un supuesto ontológico, un supuesto epistemológico y un supuesto metodológico. El supuesto ontológico tiene que ver con la forma en la que definimos la realidad. Todos los paradigmas no definen la realidad de la misma manera. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación turística, ¿qué es la realidad turística? ¿Los sueños de los turistas forman parte de la realidad del turismo? Para algunos de nosotros sí, para otros no. Hay distintas respuestas al respecto. Las expectativas, las motivaciones, las acciones concretas que emprenden los turistas, cuando en el destino turístico, en el lugar de origen, mientras están planificando sus vacaciones, cuando vuelven del destino, cuándo empieza la experiencia turística y cuándo termina. Cada uno de nosotros podemos establecer un diálogo con nosotros mismos y con el resto de la comunidad científico-social acerca de cuál es la experiencia turística, qué es el turismo y qué es la realidad turística. Y la respuesta que vamos a dar unos y otros va a ser ligeramente diferente en función de los supuestos ontológicos, paradigmáticos, en los que nos movemos al respecto. En función de cómo definamos esa realidad, establecemos un supuesto epistemológico. Es decir, nosotros como sujetos investigadores de la realidad turística, del objeto de estudio, esa distancia entre el sujeto y el objeto, asumimos que estamos en disposición de conocer unas determinadas partes de esa realidad u otras. Es decir, la realidad turística, la experiencia turística, empieza aquí, termina aquí y está formada por estos elementos. Ahora bien, yo como sujeto investigador de esa realidad, y asumiendo mi definición de ciencia, estoy dispuesto a asumir que puedo investigar esto y esto, pero esto otro no, porque independientemente de que yo reconozca que forma parte de la realidad turística, escapa a mis posibilidades
como sujeto investigador de la misma. Puedo especular acerca de cómo funciona esa realidad, pero aun reconociendo su existencia, admito igualmente que no soy capaz de desarrollar el instrumental científico analítico necesario para producir conocimiento científico al respecto. Y después está el supuesto metodológico, que hace alusión al instrumental técnico concreto que vamos a emplear para desarrollar nuestra investigación y ser consecuentes con nuestro supuesto epistemológico y con el supuesto ontológico anterior. No sé si entienden lo que quiero expresar. No es que no lo entiendo, no sé si estoy acertando a explicarme correctamente para llegar a un acuerdo sobre lo que significa un paradigma. Hay, por supuesto, distintas definiciones y distintas formas de abordar lo que es un paradigma de investigación. Entonces, paradigma y teoría son términos primo-hermanos, ¿no? La teoría es la forma de mirar, el paradigma es, digamos, la personalidad de la teoría. ¿Cuáles son los rasgos profundos de esa forma de mirar que van a implicar o que van a suponer, a tener como consecuencia el hecho de que mi investigación se haga de una manera o de otra y los resultados que vaya a obtener sean unos u otros, o se pueda esperar de ellos unas determinadas cuestiones o unos determinados resultados, hallazgos u otros. Thomas Kuhn, el señor de la fotografía, nos generó también una cierta reflexión al respecto de todo este entramado que nos ayudó a relajarnos un poquito al respecto de estas cuestiones. Kuhn, en su famoso libro de 1962, La estructura de las revoluciones científicas, define el paradigma de la siguiente manera. Bueno, no define exactamente paradigma, sino que establece una equivalencia entre la palabra paradigma y lo que él llama ciencia normal. Y dice, la ciencia normal, es decir, la ciencia paradigmática, es la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas. Es decir, investigación digna de ser tipificada como científica, que se apoya en una forma de hacer ciencia que está asentada en el tiempo. ¿Y por qué está asentada en el tiempo? Pues por lo que viene a continuación. Porque son realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce. Es decir, el conocimiento científico tiene que estar reconocido por una comunidad científica, tiene que estar legitimado. Si no hay legitimación, no hay reconocimiento de la validez de los hallazgos científicos presentados. Y esto empieza a entroncar también con otras cuestiones que han aparecido a lo largo de este congreso, por ejemplo, la discusión que se generó ayer en el panel sobre las revistas científicas en turismo y la discusión sobre lo que implica establecer un paradigma, una plataforma de legitimidad, en este caso editorial, que esté dispuesta a respaldar de algún modo la definición de lo que es digno de ser catalogado como conocimiento científico o como conocimiento meramente especulativo. Realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Es decir, durante cierto tiempo la legitimidad, la validez del conocimiento científico es algo coyuntural, relativo a la forma en la que una comunidad científica determinada, es decir, personas concretas, establecen una serie de acuerdos entre sí acerca de lo que ellos consideran que es digno de ser llamado ciencia o no, y que implícitamente se asume que tiene una caducidad. Por lo tanto, un determinado hallazgo que yo puedo presentar a la comunidad científica y que esa comunidad me puede rechazar, a lo mejor en un tiempo pasado sí que me lo podía haber reconocido como actividad científica. O a lo mejor en un tiempo futuro sí que me lo reconocen, lo que ahora no me es reconocido. Por lo tanto, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? Lo que una serie de personas están dispuestas a determinar como científico o como meramente especulativo. La ciencia también está socialmente construida. Yo sé que si hay aquí gente
física, biología, ciencias de verdad, pueden empezar a sentir cómo la piel se le tensa y... Bueno, si te pones malo, enfermo, vas al médico, ¿no? Y si te tomas esto, te curas, y si no te lo tomas, no te curas. Eso es ciencia y lo demás es verborrea. Pero realmente entre los científicos médicos tampoco hay un acuerdo acerca de cuáles son los tratamientos más adecuados para paliar los efectos de determinadas enfermedades. Y lo que en un momento determinado se considera como un tratamiento inapropiado o inadecuado, en un momento anterior o posterior, sí que se considera como un tratamiento legítimo. La ciencia es una actividad social, no es una revelación divina. Y como toda actividad social, está expuesta a la discusión, al debate y a la transformación y cambio de sus supuestos. Con todo esto, en el ámbito del turismo, pues hemos producido un montón de conceptos teóricos, algunos importados de otras disciplinas y otros de cosecha propia, que han dado lugar a discusiones muy variadas acerca de lo que implican unos términos o de lo que implican otros. Esto es la discusión científico-social. Formas conceptuales, modelos que se expresan bien con palabras, bien con fórmulas matemáticas, que nos ayudan a captar de forma sencilla una realidad compleja y que de algún modo se espera que esas fórmulas narrativas o matemáticas nos ayuden a mirar, a contemplar, a reflexionar, a entender mejor una realidad que está fuera de nuestra cabeza y que nos desborda. Pero no dejan de ser convenciones, constructos sociales, teóricos, que nos inventamos para tratar de poner orden mental en una realidad caótica. Albert Einstein escribe: la energía de un cuerpo en reposo es igual a la masa de ese cuerpo por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Un modelo teórico sencillo, elegante, que capta una realidad extremadamente compleja. Nosotros no podemos hacer eso, porque nuestro objeto de estudio no es equivalente, no tiene unas propiedades equivalentes a las de los científicos naturales. Nuestro objeto de estudio es reflexivo, cambia con el tiempo, no como el cuarzo. El cuarzo es cuarzo ahora y el mismo piedra de cuarzo mineral tiene las mismas propiedades el año que viene. Si nos llevamos el pedazo de cuarzo de aquí a China, el cuarzo se va a comportar igual. Pero la gente no hace eso. La gente cambia y eso genera una tensión en la actividad científico-social muy difícil de gestionar. Porque se espera de nosotros resultados, y nosotros mismos también nos exigimos unos resultados que no son congruentes con el objeto de estudio ante el que nos enfrentamos. No podemos hacer algo parecido a E es igual a m por c elevado al cuadrado, porque nuestra realidad no se ajusta a ser modelizada de esa manera. A continuación les voy a presentar simplemente un par de apuntes sobre mi propia experiencia al respecto de la actividad investigadora y de mi relación con la cuestión teórica. Podría hablar de la relación de otros, pero eso ya está publicado plantear un trabajo expositivo sobre la relación entre turismo y teoría se puede hacer. Bueno, pues hay todas estas teorías y todas estas aproximaciones, y estos son
los trabajos asociados a cada una de estas... Pero eso ya está hecho. Entonces, yo, ya que me ha tocado a mí estar aquí, les voy a hablar un poco de cuál es mi forma de lidiar con esta tensión acerca de la relación entre la realidad empíricamente accesible y su modelización a través de explicaciones sencillas, formalizadas, bien con números o bien con letras. Para mí, la investigación social y la investigación del turismo se asienta sobre dos premisas fundamentales. La primera es que la racionalidad humana está sobrevalorada. Es uno de los pilares, a propósito de lo que comentaba también en el panel de ayer por la tarde, de la perspectiva sociológica constructivista. La definición de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que es justo, de lo que es injusto, es una convención que no depende de la habilidad que unos actores sociales u otros tienen para elaborar argumentos racionales, sino de la capacidad, en términos de poder, que unos y otros actores sociales tienen para imponer su particular definición racional como la definición que debe de imponerse como hegemónica. Y esto va asociado al segundo supuesto. El poder empapa, cala por todo el entramado, por todos los ángulos, espacios que dan forma al objeto de estudio de las ciencias sociales y del turismo especialmente. Decía Bertrand Russell que el poder es para las ciencias sociales lo que la energía es para la física. Es un elemento que determina toda la realidad ante la que se enfrenta el sujeto investigador. Ello implica adoptar una actitud de escepticismo y de crítica vinculada, en mi opinión, a un único compromiso ético, que es el de desenmascarar, de algún modo, las funciones ideológicas que envuelven la definición de la realidad social. Porque la forma en la que interpretamos unas u otras realidades, más que tener que ver con argumentos racionales, tiene que ver con luchas de poder entre actores sociales con intereses particulares en esa realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? Si es que alguien tiene algún tipo de intención de hacer algo al respecto, pues como científico social tratar de cumplir con ese compromiso ético para poner en evidencia lo que algunos se esfuerzan por no hacer evidente o por ocultar. Y desde el punto de vista extracientífico, para mí extracientífico, para otros forma parte del propio compromiso científico, ocupar los espacios de poder para intervenir de la forma más efectiva en la definición de la situación. Pero eso para mí depende ya del compromiso político, moral, al que cada uno esté dispuesto a enfrentarse, y que no necesariamente tiene que ver con la propia actividad científico-social ni con la reflexión teórica en sentido estricto. No estoy seguro de cómo voy de tiempo, 15 minutos. Sí, 15 minutos. Este es el famoso triángulo de la ciencia del sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, que a mí me ha resultado muy interesante y ha provocado que de una forma más o menos latente o manifiesta establezca un diálogo con él que me ayude a entender qué es lo que estoy haciendo cuando estoy investigando sociológicamente, investigación social del turismo. Normalmente nos plantean, nos enseñan en las escuelas, en los cursos de formación de metodología científica, científico-social, que básicamente el hecho científico se puede articular teniendo en cuenta la relación entre dos elementos, las teorías y los datos.
y que eso encaja con una tradición que es la tradición que se impone como hegemónica, como aceptable, como reconocible, la tradición empirista, o si quieren ustedes, la tradición positivista. Pero lo cierto es que, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, muy especialmente, los valores, las creencias, las ideas, los presupuestos que tiene tanto el investigador como la propia conciencia reflexiva del objeto investigado, en este caso las personas, los grupos, las instituciones con las que trabajamos, determinan y deciden qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y hasta qué punto es esperable o no obtener unos resultados u otros del trabajo científico. Para mí, precisamente, la actividad científico-social aplicada al hecho turístico tiene que ver con la convicción de que la realidad científico-social que circula por esta arista es minúscula, inexistente, podríamos decir. Todo el trabajo se mueve aquí, en un punto más cercano a cada una de estas aristas, en unos lugares o en otros, en unas disciplinas o en otras. Pero todo va aquí. Nada va moviéndose solamente por las líneas. Es imposible una actividad investigadora que se fije exclusivamente en la articulación entre datos y valores, como por ejemplo podrían pretender las llamadas ciencias jurídicas. Por el derecho. No hay una realidad científico-social en clave positivista que única y exclusivamente se mueva entre teorías y datos. Ni la física ni la biología lo hacen. Y desde luego tampoco hay una realidad, una actitud, un modo de producir conocimiento que circule simplemente entre los valores y la modelización o la reflexión teórica sobre los mismos, como pueda ser la propia filosofía. Siempre hay un referente empírico en el que se basa, incluso en aquellas formulaciones más abstractas. Por lo tanto, aquí en medio es donde se decide todo, y lo que tenemos que ser capaces de discernir es de qué manera los datos, la teoría y los valores interactúan entre ellos, determinando los hallazgos y las implicaciones que esos hallazgos supuestamente nos plantean y nos inducen a actuar de una manera o de otra. En mi trayectoria investigadora he tratado de, colaboración con mi compañera Raquel Huete y con otros investigadores, de trabajar o desarrollar esta forma de aproximarnos a la comprensión del hecho turístico en torno a conceptos como estos, ¿no? El de turismo residencial, sobre el que nos hemos estado dándole vueltas durante años, desarrollando todo tipo de investigaciones. ¿Estamos ahí? Sí. Se me va la cabeza. El turismo residencial, que durante muchos años hemos estado tratando precisamente de desentrañar cuál es la naturaleza de esta realidad, de esta formulación teórica, de esta forma de mirar la realidad a través de un concepto, el de turismo residencial, que supuestamente nos tiene que ayudar a entender mejor cómo funciona una realidad compleja que se esconde bajo esta expresión. Para ello, hemos articulado investigaciones en las que han ido orientadas por supuestos metodológicos fuertemente arraigados en investigación cuantitativa, otros con investigación cualitativa, otros con una mezcla entre una combinación más o menos eficiente entre unas estrategias y otras. Lo mismo hemos hecho con la expresión anglosajona Lifestyle Migration, que de un modo u otro también se ocupa de intentar aclararnos o ayudarnos a mirar mejor una determinada realidad, o más recientemente con la expresión turismofobia, de una forma más sencilla y con una
menor tradición o con un menor esfuerzo en el tiempo, en tanto que también es una realidad más reciente, y que, bueno, pues en este caso, y hacemos ya publicidad, pues hemos publicado este año en la revista Pasos, ¿no?, nuestra reflexión al respecto. En estos ejemplos de artículos hay aproximaciones meramente o más cercanas a la mera especulación, otros fuertemente arraigados en un componente, una mirada analítica positivista, y otros que son una combinación o una mezcla de ambos supuestos. Son simplemente intentos de mirar la realidad a medio camino entre tradiciones diferentes. Bueno, voy a pasar a cuestión de la sustentabilidad para cumplir también con la recomendación, la sugerencia de la doctora Priscila Sosa, y con esto voy a ir encarrilando la parte final de la conferencia. Yo no sé nada de sostenibilidad, de sustentabilidad. Aquí hay personas muy expertas. El lema del Congreso es la cuestión de la sustentabilidad. Ayer ha habido algunas personas que han, investigadoras con un conocimiento pues, infinitamente mayor del que yo pueda tener al respecto de esta cuestión. Simplemente, y muy modestamente, de verdad, no es falsa modestia, les invito a que reflexionemos sobre las implicaciones de una definición que, en mi opinión, inexperta, está cargada de problemas y que, digamos, me plantearía en un primer momento si me decidiese a tratar de desarrollar un programa o un proyecto de investigación en torno a la cuestión de la sustentabilidad en el ámbito de la gestión turística y del desarrollo de modelos turísticos. El famoso informe Brundtland de 1987 define el desarrollo sostenible de esta manera, ¿no? Todos la conocemos, la famosa definición: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la generación actual se arrogue el derecho de decidir qué es lo que va a ser necesario o no necesario para futuras generaciones? Y por otro lado, ¿cómo es posible acordar cuáles son las necesidades dignas o que merecen ser respetadas, protegidas, conservadas, y cuáles no? ¿Y quiénes deciden esto? ¿Y con qué propósito? Bueno, con el propósito de salvaguardar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué necesidades? ¿Las mismas que tenemos nosotros ahora? ¿Y cuáles son nuestras necesidades ahora? Yo creo que es una definición que se asienta sobre unos supuestos cargados de voluntarismo, de posibilismo, pero que no son coherentes con la realidad tal cual es accesible en términos empíricos. Es una definición que se enmarca dentro de una declaración de intenciones que desliga lo que es de lo que debería ser. Es un intento de hacer un esfuerzo colectivo por parte de una serie de instituciones para decidir qué es lo que debería ser, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo no es lo que tendría que estar sucediendo. La ambigüedad, desde mi punto de vista, inherente a esta definición y a la propia expresión de desarrollo sustentable o sostenible, hace, en mi opinión, que los fundamentos teóricos de la sustentabilidad como paradigma
tengan más que ver con un asunto de corte político que de corte científico. Todos los asuntos tienen un componente político y un componente científico, pero en este caso creo que el propio planteamiento conceptual de la sustentabilidad en estos términos da pie a una discusión que necesariamente tiene una carga más política que científica. De tal manera, dice, las consideraciones relativas a la legitimidad moral, así como a la viabilidad de su operatividad analítica, de la expresión sustentabilidad, se insertan en discusiones más amplias acerca en realidad no del turismo que queremos, sino del tipo de sociedad que queremos. Y, francamente, no creo que tengamos claro ni que haya un consenso lo suficientemente sólido por parte de los principales actores sociales implicados en la sustentabilidad del sistema turístico acerca de en qué tipo de sociedad queremos vivir. Porque, en realidad, la mayor parte de la literatura existente sobre sostenibilidad, sobre sustentabilidad y turismo parte de premisas que tienen que ver con supuestos políticos que se enmarcan dentro de tradiciones fácilmente reconocibles, liberales, socialdemócratas o podríamos llamar ecosocialistas. Las suposiciones liberales son las que mejor encajan, desde luego, con la realidad objetivamente reconocible. Lo que está pasando, lo que pasa, lo que sucede, lo que es la consecuencia lógica de una concepción política en términos liberales de cómo entendemos el mundo, de cómo debería ser lo que es. El salto entre lo que es y lo que debería ser es menor si nos ponemos las lentes de la perspectiva liberal. Si nos ponemos las lentes de la perspectiva socialdemócrata, entonces estamos en el informe Brundtland, en expresiones como desarrollo sostenible, sustentable, que de algún modo lo que asumen es que la realidad tal cual existe es la realidad que tiene que ser. Lo que sucede es que hay que corregirla. Debemos de seguir incentivando, promoviendo la extensión del negocio turístico internacional, favoreciendo la libre circulación de turistas por lugares lo más alejados entre sí, desarrollando una industria de transportes que posibilite la expansión de toda esta actividad, pero como se comentaba ayer, bueno, estamos dispuestos a aceptar que desde las compañías aéreas se pague una determinada tasa para compensar los costes de contaminación que produce toda esa expansión del negocio aéreo ligado a la expansión del sistema turístico. Bueno, se trataría básicamente de pensar la realidad de tal modo que nos ayude a corregir lo que en todo caso es inevitable. Y después tenemos una posición en términos ecosocialistas, que directamente cuestionan que el turismo sea un derecho. Algo que supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí pues no nos cuestionamos. Pero, ¿el turismo es un derecho social? ¿Qué turismo? ¿Las prácticas turísticas mayoritarias deben de ser pensadas como un derecho social? Es decir, como algo o un tipo de actividad a la que el conjunto de las personas que forman parte de la población mundial deberían acceder. Si esto nos lo creemos, no podemos tomarnos en serio un compromiso con la sostenibilidad, con la sustentabilidad. Si nos creemos que el mecanismo de integración social que dota de estatus y de un estatus de ciudadanía y de sociedad avanzada es un mecanismo por el cual
lo que se pretende es generar los medios para que el mayor número de personas tengan acceso a un consumo de recursos, los que sean, porque el consumo, el hecho de consumir, es lo que determina la posibilidad de que nos integremos de una forma saludable y plena en una determinada realidad social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué consumo estamos hablando? Para plantear esto en comunidades, en sistemas sociales en los que hay claros procesos de empobrecimiento y donde hay una parte de la población muy significativa que está pasando hambre, pues es un planteamiento realmente peregrino. Pero también, no sé, tenemos que pensar en cuáles son las contradicciones que nosotros mismos estamos dispuestos a asumir a propósito del tipo de sociedad que queremos construir y, por lo tanto, del tipo de industria turística que vamos a tolerar. ¿Quiénes salen ganando? ¿Quiénes salen perdiendo? ¿Quiénes están en disposición de definir como buenas o como malas determinadas prácticas? ¿O quiénes están dispuestos a explicarnos y ayudarnos a entender que determinados costes deben ser costes asumibles para obtener un bien mayor? ¿Qué son costes asumibles? Bueno, es simplemente una serie de cuestiones que quería plantearles y que, bueno, de algún modo pienso que se enmarcan en una discusión más amplia que tiene que ver esencialmente con la forma en la que investigamos, cuáles son nuestros compromisos como investigadores y qué tipo de orientación teórica, qué tipo de forma de mirar la realidad tenemos cada uno de nosotros. Y hasta qué punto las formas de mirar la realidad que tenemos cada uno de nosotros son lo suficientemente comprensivas y están en disposición de generar espacios de interacción y de discusión capaces de favorecer acuerdos y compromisos entre las distintas partes interesadas en resolver una determinada situación y, bueno, quiénes forman parte de esas discusiones y qué sacan y qué pierden unos y otros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Pasamos a un breve espacio de preguntas y respuestas. Directamente les pido que levanten la mano quienes desean hacer alguna intervención. Allá ya tenemos una solicitud. ¿Pueden levantar la mano? Gracias. José Luis Santana, de la Universidad de Guadalajara. Mi pregunta tiene que ver con los derroteros de los investigadores, el camino que deciden los investigadores. Cuando estuve estudiando el doctorado, tuve una duda y la planteé ahí con mis profesores. ¿Qué es más importante? ¿Qué produce más conocimiento? Si alguien que se compromete con un cuerpo teórico y a partir de él hace toda su carrera y toda su vida acerca de la investigación, puede estudiar cualquier tema, cualquier objeto, pero no se sale de ese marco teórico que ya decidió. Teoría general de sistemas, conflictos, imaginarios, cualquiera. Y a partir de ahí hace todo su trabajo. Hay quienes deciden que estudiar un lugar, y entonces el lugar es su objeto de estudio toda su vida. Y entonces hay diferentes temas y teorías y metodologías, pero quieren explicar el lugar. Hay otros que deciden el tema,
que es su rumbo de su vida. Yo voy a estudiar este tema en particular del turismo, este tema. Y recurren a muchas teorías y a muchos acercamientos teóricos y demás. Cuando planteé esta pregunta, uno de los profesores me dijo, si propiciamos que un investigador solo use una teoría y se vuelva experto de esa teoría y a través de ella explica toda la realidad, tenemos el peligro de estar creando mercenarios. La pregunta es, ¿cuál de estos caminos que decide un investigador es más propicio para generar nuevo conocimiento trascendente que explique mejor la realidad? E inclusive en clase alguien hacía una clasificación por país. ¿Por qué ciertos países tienen mejor acercamientos teóricos y son capaces de generar teorías nuevas? ¿Y por qué los otros no? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es una opinión, lógicamente, porque la respuesta a esa pregunta, pues creo que hay tantas respuestas como investigadores en el mundo, ¿no? Yo creo que no hay un camino mejor que otro. Siempre y cuando todos los caminos son aceptables mientras se se afronten de forma honesta, o de manera honesta y congruente, consecuente con digamos, lo que se espera de cada una de esas actitudes. Hay aproximaciones. Yo soy partidario del diálogo interdisciplinar y interteórico, porque también me aburro si estoy mucho tiempo con una misma cosa, ¿no? Con el objeto de estudio, con un determinado caso o con una misma tradición, una misma forma de mirar, ¿no? Aunque después, independientemente de eso, hay cosas como que tienen que ver con la personalidad de cada uno. Pero bueno, hay miradas más macroscópicas y otras más microscópicas, ¿no? O si queremos miradas más telescópicas y otras más microscópicas, ¿no? El que mira a través del microscopio lo sabe todo de una realidad muy concreta. El que mira a través del telescopio sabe cuestiones muy genéricas sobre una realidad muy amplia. Pero no hace falta mirar siempre desde el telescopio o mirar siempre desde el microscopio. Se pueden combinar unas miradas u otras. Recuerdo también una propuesta de Galtung, el triángulo de antes, en un trabajo suyo sobre tradiciones intelectuales dentro de la ciencia. Bueno, presentaba una imagen caricaturizada sobre la relación entre un doctorando y un director, un maestro, ¿no? en distintas tradiciones culturales, ¿no? Hablaba de la tradición nipona, la tradición gálica, la tradición teutónica y la tradición anglo. Pues en el mundo anglo, dice, maestro, profesor, este trabajo que tengo hecho está ya preparado para ser defendido, presentado, tal. Y bueno, vamos a ver, lo primero que hay que comprobar es si en el trabajo que ha realizado hay una sólida consistencia entre las hipótesis teóricas planteadas y el análisis de los datos recopilados y tratados, y si hay un diálogo, ¿no?, en la tradición positivista entre teoría y datos. Entonces, esto es lo fundamental, ¿no? A partir de ahí continuamos. Entonces, en la misma situación en la tradición teutónica, profesor germánico, dice, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es mirar si toda tu investigación está perfectamente asentada en un marco teórico filosófica e históricamente bien documentado y sustentado, ¿no? En la tradición gálica, el profesor francés dice, bueno, aquí lo primero que hay que mirar es si esto está escrito en buen francés. Y en la tradición nipona, maestro japonés le preguntaba, aquí lo importante es que quede claro cuáles son tus maestros. Entonces, cualquiera de estas tradiciones, culturas epistemológicas, que dice Galtung, puede dar lugar a trabajos
buenos o menos buenos. Lo importante es enfrentarte de forma honesta al trabajo investigador, siendo consecuente con los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos del paradigma en el que decidas moverte en un momento determinado, y que a su vez puede vincularse o entrelazarse con formas de mirar, con perspectivas teóricas diferentes. Yo creo que cada realidad social, cada objeto de estudio exige estrategias analíticas y teóricas distintas, y que cuanto mayor sea el bagaje de cada uno de nosotros, mejor, porque nos permitirá cambiarnos de lentes, incluso combinar unas lentes con otras, y eso nos va a facilitar captar elementos de la realidad que, si insistentemente son observados a través de las mismas lentes, pues lo único que van a hacer es confirmar y reconfirmar ideas y supuestos que ya tienes asumidos, aceptados previamente, y no van a dar pie a grandes cuestionamientos. Yo pienso que esas personas que están durante tanto tiempo asentadas en los mismos supuestos y trabajando con los mismos casos, dar lugar, o sea, están un poco enamoradas de su forma de mirar y de la realidad a la que miran, ¿no? Están muy contentos cuando se levantan por la mañana y abren la ventana de su habitación y van al baño y se miran en el espejo y dicen, pues todo perfecto, continuemos un día más con el espectáculo. Yo me aburro de mirarme a mí mismo en el espejo, y cuando abro por la ventana digo, vaya, lo de siempre, voy a mirar otra ventana a ver si en vez de haber árboles hay una playa o otra cosa, ¿no? Unas posiciones y otras pueden dar lugar también a vicios. El hecho de combinar puede dar lugar a posiciones diletantes, a una situación de caos, de desorden, de falta de claridad, que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, todos los caminos son buenos si se recorren con un cierto equipaje sólidamente pertrechado. Pero el método, como decía un maestro mío en todo caso, el método eres tú, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues que cada uno haga lo que pueda y que comunique lo que encuentre a colegas, y que entre todos pues discutamos hasta qué punto lo que has sacado en claro puede ser válido o no puede ser válido de acuerdo con determinados supuestos que unos y otros consideran como aceptables, ¿no? Lo siento, es hasta aquí hasta donde puedo llegar, no se me ocurre mucho más. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay otras intervenciones? Tres últimas intervenciones. Les voy a pedir que hagamos todas las preguntas en un solo bloque, para que en un solo bloque, y con esto cerramos, por favor. Buenos días, César Oliveros, estudiante de doctorado de la Universidad de Guadalajara. Y más que cuestionamiento, más que una cuestión de interrogantes, recomendaciones. ¿Cuáles serían sus recomendaciones cuando yo estoy trabajando una investigación y hace referencia a la construcción de un nuevo paradigma? ¿Cómo puedo articular una investigación con esa construcción de un nuevo paradigma, tratando de mitigar un poco los señalamientos y cuestionamientos frente a lo que se considera esta nueva construcción del paradigma? Gracias. Pasamos el micrófono. Buenos días, soy Osvaldo Echeverría de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Más que una pregunta, yo quiero recalcar una posición. Usted ha hecho un excelente trabajo de abordamiento entre la teoría, el paradigma y abordar sobre la sustentabilidad. Y a pesar de que usted ha manifestado abiertamente de que no es experto en desarrollo sustentable,
yo considero que hizo un excelente trabajo rompiendo el paradigma de sustentabilidad, porque nos ha llamado la atención. Yo soy profesor algo más de 10 años de turismo en Ecuador, y uno de los elementos, yo soy investigador en turismo rural, tiene mucha relación con el desarrollo sustentable. Y cuando normalmente nosotros estamos abocados a revisar la teoría de dónde provienen estos conceptos, sucede que nosotros empezamos a decirles a los estudiantes, pues vayan y revisen la información y ya está. Pero lo que acaba de hacer ustedes es romper la brecha, romper ese paradigma cuando menciona, bueno, sí, desarrollar, garantizar la disponibilidad de los recursos de las generaciones presentes sin poner en riesgo las futuras. Pero ¿sobre qué estándares estamos hablando de sustentabilidad? Las necesidades de hoy no son las mismas que en 1987. Antes no teníamos estos dispositivos electrónicos. Antes, de pronto, ni siquiera teníamos luz en nuestras casas. Por lo tanto, no eran necesidades. ¿Y cuáles van a ser las necesidades a futuro? En 10, en 20, en 30 años, en 100 años. Entonces yo creo que hay que repensar mucho más sobre a qué nos referimos con desarrollo sustentable. En las conferencias que tuvimos en el Hotel Sede también se hizo mucha de esta discusión. Y también es una contradicción, porque hablando de desarrollo sustentable, 3 eventos que están encaminados y todos los investigadores abocados a hablar de desarrollo sustentable del turismo, pero estamos en una región en donde no necesariamente ocurre eso. Sí es un llamado a la conciencia a nivel general. Es una, más bien, reafirmación de su expresión. Le felicito por muy amable, eso. muchas gracias. Sí, buenas tardes. Rafael Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, también felicitaciones por la presentación. Creo que se han metido varios puntos importantes acerca de cómo es que debe pensarse la utilización de la teoría social en los estudios del turismo, ¿no? En cualquier área, digamos, de las ciencias sociales, particularmente del área del turismo, porque hemos observado, algunos colegas, ¿no?, que los programas de turismo en México, por lo menos, carecen un poco de solidez en la formación de teoría social para los alumnos, ¿no? Ya sea licenciatura, principalmente licenciatura. Y yo creo que esta es una llamada de atención importante, porque si muchos de los programas se asumen como parte del área de las ciencias sociales, creo que debería haber un reforzamiento dentro de esta área, ¿no? También en muchos de los programas. Entonces, bueno, me parece que es una llamada de atención interesante. Por otro lado, la pregunta muy concreta sería: ¿cuál es tu opinión, Alejandro, acerca de esta proliferación de términos que digamos, dada nuestra época posmoderna, ¿no?, en la que vivimos, de que de repente hay muchos tipos de turismos, ¿no? Y entonces podemos encontrar, no sé si quizás hasta cientos, ¿no?, pero decenas de turismos que aparecen recientemente, que después uno los encuentra analizados en trabajos, en artículos a manera de conceptos teóricos, ¿no?, pero que particularmente creo que tienen su origen más bien en la oferta de las agencias de viaje, ¿no?, y que después aparecen como si fueran conceptos teóricos, ¿no?, en algunos artículos. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Gracias, por favor. Bueno, sobre la primera cuestión, la construcción de un paradigma, no sé qué es la persona que... Ahí. Bueno, ánimo, se podía plantear una tesis sobre algo más sencillo, pero si se ve con fuerzas, es complicado esto. Recomendación. Lo primero de todo, y supongo que es algo que ya sabe usted, tratar de adquirir una
sólida formación, lo más sólida posible, en filosofía de la ciencia y del conocimiento. Y a ser posible también en sociología de la ciencia y del conocimiento. Recuerdo una breve cita de Robert Merton, en Teoría y Estructuras Sociales. La verdad es que en la sociología europea hay una... La gente, los grandes sociólogos europeos, años 40, dicen cosas muy importantes, pero nadie sabe si son ciertas. En la sociología norteamericana no. En la sociología norteamericana decimos cosas ciertas, pero nadie sabe si son importantes. Entonces, esto es complicado. Recomendación: lea a Karl Popper, lea a Thomas Kuhn, lea a Imre Lakatos, lea a Paul Feyerabend, lea a Johan Galtung, y trate de profundizar en los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que caracterizan a los distintos paradigmas que se han ido superponiendo a lo largo de la historia de la ciencia, de verdad y de la sociedad también, y digamos, trate de identificar cuáles son los rasgos de la personalidad de cada uno de esos paradigmas y de entender por qué duran lo que duran, cuándo nacen, cómo se desarrollan, por qué mueren, por qué son sustituidos por nuevos paradigmas, por qué conviven en algunos momentos unos paradigmas y otros que dan lugar a formas de entender la realidad a veces incompatibles entre sí. Esa es mi recomendación. Es un trabajo gigantesco, pero es que el objetivo de su investigación es realmente ambicioso. No se me ocurre mucho más. La proliferación de términos. ¿Dónde está? Ahí, la proliferación de términos. Vale, tiene dos motivos fundamentales. Uno, como bien lo ha dicho, desde el punto de la oferta, como consecuencia de que la economía, el modelo económico capitalista del que de algún modo u otro todos estamos implicados, ha llegado a una fase de madurez por la cual podemos tipificar desde hace 20-30 años o reconocer el tránsito de unas formas de producción típicas de lo que, bueno, pues, convencionalmente en la literatura se ha conocido como Fordismo, a otra nueva realidad de carácter postfordista que a su vez se corresponde con la necesidad del propio sistema de regenerarse a sí mismo, generando nuevos perfiles de consumidores, parcelando la demanda y dando a su vez feedback a nuevas motivaciones que surgen de una forma más o menos natural, más o menos intencionada desde el propio sistema a través de mecanismos obvios como el desarrollo del marketing, de la obsolescencia programada, desde el ámbito financiero de la generalización del crédito al consumo como un recurso recurrente para mantener la dinámica de las economías familiares, incluido el mundo del ocio y del turismo. Y bueno, pues todo eso va segmentando mercados, que al fin y al cabo es una parcelación de la sociedad de consumo, tal y como pues, nos vamos expandiendo en tanto que aceptamos determinados supuestos como aceptables y nos creemos que determinadas pautas de comportamiento son las que se corresponden con lo que quiera que sea un ideal de progreso ilustrado en el que llevamos inmersos desde hace siglos. Por otro lado, en la propia locura de la academia. Es evidente, ante esa multiplicidad de realidades sociales en un sistema paulatinamente más complejo, la propia academia también se complejiza, confundiendo lo que supone hacer buena teoría, es decir, modelos explicativos sencillos sobre realidades complejas, a partir de
degeneración por la cual lo que se hace es generar modelos complicados que complican todavía más una realidad ya de por sí complicada, con el fin de que unos y otros consigamos intentar dar con la expresión clave que nos va a permitir posicionarnos dentro de una realidad académica cada vez más exigente y competitiva, ¿no? Entonces, intentos hay todos los días, desde todos los ámbitos, de inventarse expresiones con la pretensión de a ver si hay suerte y pego el pelotazo, ¿no? Como decimos y gracias a este artículo, el año que viene tengo 2000 citas, ¿no? No tienes ninguna y dices, vale, si mi expresión era muy buena, es que como tu expresión para hacer referencia a la realidad con la que pretendes hacer referencia, hay otras 400 expresiones más o menos parecidas, de las cuales solamente 2 realmente han conseguido posicionarse. ¿Qué hay que hacer? Sobre todo lo que hay que hacer no es inventar términos nuevos, sino situarse en una posición de privilegio dentro de las plataformas de legitimidad que van a conseguir proyectar de forma adecuada en el mundo académico el concepto que estás dispuesto a tratar de... No es lo mismo explicar una cosa firmándola desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante que desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Columbia o de la Universidad de Stanford. La plataforma de legitimación no es la misma. La misma cosa dicha por mí o dicha por una persona legitimada por quienes están en disposición de legitimar qué es lo prestigioso y lo no prestigioso, pues no tiene la misma resonancia, es evidente. Sin con ello querer decir que yo diga o sea capaz de elaborar las mismas argumentaciones, trabajos, explicaciones que personas que se mueven en otros ámbitos de reconocimiento. Pero, en fin, poder, ideología, ciencia, conocimiento, forma todo parte de un mismo sistema de relación. Es mi opinión al respecto.